Y vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este día miércoles, por permitirnos, Señor, continuar con este estudio del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por este capítulo 13 que es tan vital, Señor, el entendimiento con respecto a los sucesos futuros. Te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, y enseñándonos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les había dicho, hace 8 días hablamos acerca de la primera bestia que describe Apocalipsis, que hay dos posturas históricamente. Hay unos que la delinean, ¿cierto? Y dicen que habla más que todo que es el anticristo, ¿sí? Otros solamente dicen que es un sistema anticristiano y ya. Pero digo que históricamente, como lo hemos visto, pues son los dos. Satanás sí está formando un sistema anticristiano, pero sí debe aparecer una persona que sea un anticristo, ¿cierto? Una persona que se represente toda aquella maldad y esté como líder en ese momento. Pero también ese capítulo 13 nos dice que juntamente con esta primera bestia hay una segunda bestia que se le llama el falso profeta. Sí, que esta segunda bestia actúa con el poder de la primera. Les he dicho que en Latinoamérica, como lo que más se ha profundizado en el tema de dispensacionalismo, yo muchas veces hablé sobre estos capítulos, los expuse bastante, como les contaba a los hermanos hace 8 días también, y siempre se lleva como a especular bastante con cada uno como de las descripciones que habla con respecto tanto del anticristo como del falso profeta. Hasta el punto que les hablaba hace 8 días que la posición que es actualmente mía. Primero, hace años se decía que el anticristo saldría de la Unión Europea, al unirse los países europeos, de todo eso que se está viendo con la Unión Europea. Ahora al ver que la Unión Europea se está desmoronando, entonces dice, no, tiene que existir otro tipo de unión, una unión entre países europeos y países asiáticos. Y el anticristo tiene que salir entre esa unión de países europeos y países asiáticos. Muchos dicen que probablemente el anticristo sea un judío, otros dicen que probablemente puede ser de Dinamarca, porque dicen es que de ahí viene la tribu de Dan, bueno, salen con un montón de cosas raras, pero de ahí es donde se habla. Se habla probablemente en esa unión de países europeos con países asiáticos con el fin que el anticristo salga. Muchos han dicho quién puede ser el falso profeta. Muchos han especulado que el falso profeta probablemente tiene que ser un papa. Esas son las especulaciones que se han llegado. A lo largo de la historia, por lo general, siempre se ha dicho que tiene que ser algún tipo de papa, hasta el punto que muchas personas que llegan al racismo dicen que tiene que ser un papa de color negro, ¿cierto? Hasta ya han llegado las especulaciones. Otros solamente dicen que tiene que ser un papa el cual va a acompañar al anticristo y lo que va a hacer es que este papa va a generar como un movimiento ecuménico. Cuando hablamos de movimiento ecuménico, estamos hablando que se unen como una especie de unión de todas las religiones. No obstante, es claro que la Iglesia Católica lleva ese movimiento desde hace años, pero no obstante, hay una gran pregunta con respecto a quién puede ser este falso profeta. La opinión que ha estado a lo largo de la historia, muchos han dicho que probablemente puede ser un papa. No obstante, también hay que reconocer que hay un movimiento religioso anticristiano, o puede ser que lleve la bandera de Cristo, pero completamente antibíblico. Entonces vamos a mirar esta segunda bestia que, como la primera, ha causado mucha inquietud y bastantes incógnitas a lo largo de la historia. Entonces dice así: esto es Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya hemos hablado con respecto hace 8 días qué puede significar esta parte de la herida mortal.
Hablamos con respecto de algunas posiciones dispensacionalistas que dicen que el anticristo va a ser herido y que probablemente con todos los avances de la clonación, entonces se clonaría al anticristo y lo que haría este falso profeta, ¿cierto? Este falso sacerdote, lo que haría era llevar a las personas del mundo a adorar esta imagen, ¿cierto? No algunas especulaciones que se han dado. Otros han dicho que probablemente el anticristo, por ejemplo, MacArthur está con esa idea, va a ser lo mismo que hizo Nerón, fingir su muerte y después aparecer de una forma sorprendente. Recordemos que los postmilenialistas se basan mucho en esa historia, que Nerón en algún momento él fingió que había muerto y de un momento a otro apareció nuevamente en escena. Entonces, muchos han dicho que puede ser eso, que él finja su muerte, como lo han hecho muchos dictadores a lo largo de la historia, y aparezca en escena de un momento a otro. Otros van mucho más allá, por ejemplo, Alducin dice que casi lo que va a pasar con el anticristo es que va a llegar a un momento donde lo van a clonar y esa clonación va a hacer que este hombre casi que aparezca otra vez en la vida y lo que va a hacer este falso profeta es llevar una adoración mundial a este líder. Listo, entonces vamos a ver. MacArthur, ¿qué dice con respecto a esto? MacArthur habla de esta otra bestia. Dice así. Este es el último falso profeta que promueve el poder del anticristo y convence al mundo para que lo adoren como solo Dios debe ser adorado. Esta bestia será el proponente más persuasivo de la religión satánica. El anticristo será ante todo un líder político y militar, pero el falso profeta será un líder religioso. Política y religión se unirán en un solo culto mundial cuyo objeto de adoración será el anticristo. Entonces, una persona como MacArthur, él habla, no dice que, él no lleva a especular tanto, él no dice que probablemente pueda ser un papa, no lo sabemos. Está dentro de las opciones que muchos dicen que probablemente puede ser un papa, ya por la connotación mundial que conlleva, que él va a hacer casi todo un movimiento y va a apoyar esta figura. Recordemos que este hombre al inicio probablemente, como se ha dicho, se puede mostrar como una persona benevolente, pero después se va a mostrar como una persona aterradoramente malvada, ¿sí? Aquí nosotros, por ejemplo, las posiciones amilenialistas estamos de acuerdo con eso, que este personaje es un personaje que todavía no ha aparecido, es un personaje que es futuro, que no podemos llevar a especular tanto porque hay muchos dispensacionalistas que dicen que ya el anticristo está en este momento, no sabemos quién es. De hecho, muchos se atreven a decir que es un gobernador gay que está en Estados Unidos, que probablemente puede llegar a ser presidente. Hasta ese punto han llegado las especulaciones. No sabemos quién es, ¿cierto? Solamente no sabemos si ya nació, no ha nacido, no podemos llevar a especular tanto, pero sí va a ser una persona que se va a levantar con poder, el cual será un gran líder político, militar, sí, con eso sí estamos también de acuerdo con los dispensacionalistas. Lo que no estamos de acuerdo es cómo se desencadena la historia, porque recordemos que el dispensacionalismo lo desencadena todo hacia Israel, hasta el punto, como les expliqué hace 8 días, que el anticristo ellos dicen que el anticristo va a entrar al templo de los judíos y se va a sentar y va a sacrificar un cerdo como lo hizo Antíoco Epífanes, y al sacrificar ese cerdo va a iniciar una persecución de los judíos. Ahí sí no estamos de acuerdo, ¿cierto? Recordemos que la parte de la milenialista está más que todo enfocado, es que el anticristo lo que va a perseguir es creyentes, ¿sí? En los diferentes lugares donde llegue su influencia. No se va a centrar solamente en Israel, no. Se va a centrar en los creyentes de todos los lugares donde llegue la influencia de este anticristo. Ahí sí es lo que llamamos diferente con los dispensacionalistas. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué dice Kistemaker, que es una milenialista con respecto a este tema? Él dice lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. O sea, la primera bestia es el anticristo. La bestia del mar ha recibido autoridad delegada que comparte con la bestia de la tierra. La primera demuestra poder, la segunda ostenta propaganda, pero nunca debería subestimar la segunda, porque disfruta la misma supremacía que la primera bestia en cuyo interés trabaja. Estas dos fuerzas anticristianas están unidas en un esfuerzo para derrocar el gobierno de Cristo. Esta poderosa combinación de pensamiento y de autoridad gobierna sobre la faz de la tierra y controla las mentes y cuerpos de innumerables millones de personas. Recordemos que Kistemaker también está de acuerdo con
la aparición de una persona, de una figura como tal, y también de una figura como tal del último falso profeta. No obstante, no debemos dejar de lado el sistema, ¿cierto? Hay un sistema anticristiano que se ha venido formando poco a poco, que ha estado vigente, ¿sí? Desde Cristo hacia adelante, porque lo podemos ver en las epístolas en las primeras epístolas, cómo estos movimientos anticristianos surgieron también casi al mismo momento en que la iglesia empezó a establecer. Quiere decir que se ha venido formando tanto política, tanto religiosamente. Hay un sistema anticristiano y nosotros tenemos, a través de leer la palabra, tenemos que discernirlo. Por eso lo que hemos venido estudiando, así como nosotros también criticamos, ¿cierto?, fuertemente el evangelio y la prosperidad, también debemos tener cuidado de toda la ideología de género que se está formando y que está adquiriendo poder político. De la misma forma como nosotros también reprendemos todo lo que es todo lo que es este movimiento de la palabra de fe, también tenemos que tener cuidado con los movimientos abortistas. Todo eso, entonces, es un sistema tanto político como religioso, que es lo que Satanás está formando y lo que está construyendo a lo largo de la historia, y que cada vez se va fortaleciendo hasta que lleguen estas dos figuras, ¿cierto? Y estas dos figuras serán la representación del último anticristo, porque recordemos que hay anticristos, hay muchas personas, hay personas que están anticristo a lo largo de la historia, y también hay falsos profetas, pero serán estas dos figuras serán las representaciones finales o sea, de estos anticristos y de estos falsos profetas. Porque la discusión también, por ejemplo, ha llevado a eso, porque muchos han dicho, bueno, ¿y quién dice que pueden ser personajes? Porque recordemos que hay un versículo que dice que cuando nuestro Señor Jesús venga, ¿cierto? Esta persona de mal será destruido con solamente la llegada de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Con el resplandor de su gloria. Entonces, claro que no solamente es un sistema, es una persona, y es una persona que en algún momento va a ser el último anticristo, ¿cierto? Y será llamado como tal el anticristo. Y también una persona que será como tal el falso profeta. Ahora miremos una posición postmilenialista, ¿cierto? Que como lo hablamos hace 8 días para Chilton y la mayoría de los postmilenialistas, que muchos de ellos también fueron puritanos, ellos miraron que el anticristo era Nerón, ¿cierto? Y para ellos Nerón fue el anticristo en el año 70, ¿cierto? Y recordemos que Nerón, como le hablamos hace 8 días, fue una persona homosexual, fue una persona que se creía Dios, hasta el punto también que él mandó casi a convertir en Dios a su caballo personal, una persona también que persiguió a los cristianos, que se unió con los judíos para perseguir a los cristianos y mataron a muchos cristianos. Entonces, por tal motivo, muchos de los postmilenialistas dicen que este anticristo estuvo representado en Nerón. ¿Listo? Y la parte del falso profeta sí lo ve más bien como un sistema, y los diferentes falsos profetas que se fueron levantando y que llevaron a que Jerusalén se encerrara a través de falsas visiones. Recordemos que qué fue lo que llevó a que los judíos, una gran cantidad de judíos, se encerraran en Jerusalén, que ellos creyeron, y a través de diferentes falsas profecías que muchos decían que el Mesías iba a venir y los iba a salvar. Por eso ellos duraron más de 3 años y medio encerrados en Jerusalén. Y ellos esperaban que el Mesías viniera, y a través de diferentes falsas profecías, ellos eran alentados para seguir con eso que se estaba viviendo dentro de Jerusalén, que era aterrador, y nunca pasó. ¿Y qué pasó con todas estas personas que hicieron este movimiento en Jerusalén? Se escaparon y todos ellos se suicidaron, y todo eso está en la historia para que lo consulten. Entonces dice así: es el falso profeta que representa lo que Jesús había predicho que tendría lugar en los últimos días de Israel. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El surgimiento de falsos profetas es paralelo al de los anticristos, pero mientras los anticristos habían apostatado hacia el judaísmo desde dentro de la iglesia, los falsos profetas eran dirigentes religiosos judíos que buscaban seducir a los cristianos desde afuera, como ha observado Cornelius van der Waal. Dice, en las escrituras la falsa profecía aparece solo dentro del contexto del pacto. Es la imitación de la verdadera profecía y funciona en relación con el pueblo del pacto. Moisés había advertido que se levantarían falsos profetas desde dentro del pueblo del pacto y que harían señales y maravillas. Entonces, para una persona postmilenialista, estaba más en todo enfocándose en lo que estaba sucediendo
en el año 70. Listo, avancemos. ¿Qué dicen estos versículos? Porque nomás vamos a ver esta porción. Versículo 13 al 14 dice: este falso profeta va a hacer también señales, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Hay veces a lo largo de la historia hemos creído que ciertos milagros y que todos los milagros tienen que ver con que son de Dios. Sabemos que no es así. De hecho, hoy en día se está levantando un montón de milagreros. Y estos milagreros, a pesar de que pueden hacer cosas asombrosas, pueden parecer que sanan, pueden parecer que hacen señales, muchos de ellos ni siquiera pueden llevar el nombre de la bandera de Cristo, pero realmente son lobos disfrazados de ovejas. Porque hoy en día estamos en una generación donde abundan los milagreros y llenan gente, y los cristianos van detrás de estos milagreros y llenan estados, llenan cosas, y se sientan a ver cómo un hombre sana, como si para sanar el Espíritu Santo dijera, y parecieran como si ellos manejaran el tiempo del Espíritu Santo, y le dije, vamos a sanar de las 6 a las 8, y de las 6 a las 8 se dedican a sanar gente. Si así ni siquiera funcionaba en el libro de Hechos. Entonces vemos en la actualidad un montón de milagreros. No obstante, eso no quiere decir que Dios no sane. Claro que Dios puede sanar. La iglesia nos podemos unir para orar, orar por hermanos, y Dios puede sanar a esa persona. No obstante, esos tipos de show, de esta gran cantidad de milagreros que están apareciendo, eso sí es completamente antibíblico, porque hoy en día están apareciendo un montón de milagreros y se hacen llamar cristianos y están saliendo dentro de los propios cristianos y son famosos y tienen un montón de seguidores creyentes. Y recordemos que no solamente podemos ver milagreros dentro de lo que hace llamar cristianismo. Creciendo en Gracia tiene sus milagreros. Pare de sufrir tiene los milagreros. Y usted mira los shows de ellos, semejantes a los shows cristianos que aparecen por todos lados en Enlace. Porque Enlace son uno de los que más ha hecho para promover estos milagreros que le dicen a la gente que el Espíritu Santo va a sanar en 3 horas. Entonces, si van a un evento de 3 horas, entonces él va a organizar y va a agendar al Espíritu Santo para que sanen esas 3 horas. Eso es show, hermano. Eso es show. Entonces no nos aterre, no nos vamos a aterrar que este falso profeta también va a hacer señales, milagros, prodigios que van a asombrar la humanidad. Porque cosas que atraigan multitudes son los señales y los milagros. Una persona que sane atrae multitudes. Una persona que haga una gran cantidad de señales atrae multitudes en cualquier religión. Entonces va a ser algo para asombrar. Lo vemos hoy en día y se ha visto siempre. Entonces vemos que este hombre va a hacer milagros que van a sorprender. Dice Michael Trujillo, al ponerle hora a los milagros se delataban porque Dios es soberano. En cuanto él diga solamente, sí. De hecho, imagine que se supone que ellos sanan en este tiempo del COVID, no han sanado, están esperando que pase este tiempo de enfermedad para irse a empezar otra vez con el show de milagros. No se supone que deberían entonces ir a los hospitales y sanar si es que de verdad tienen el don de la sanidad. Eso es un espectáculo. O sea, están escondidos mientras pasa esta pandemia para otra vez volver a hacer el show. Recordemos que Jesús mismo dijo que en los posteriores tiempos la gente dirá, Señor, pero si en tu nombre sanamos, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los milagros, hermano, no transforman el corazón. Miremos lo que pasó con el pueblo judío. ¿Cuántos milagros se hizo, milagros verdaderos por medio de Moisés, y seguían con la dureza del corazón? Los milagros no transforman el corazón. El único que transforma el corazón es el obrar del Espíritu Santo. Claro que cuando en el tiempo de Jesús y los apóstoles, donde se tuvo una gran concentración de señales y maravillas, claro que esas señales iban con el fin también de apoyar el testimonio del Espíritu Santo obraba en el corazón. Pero por lo general hay muchas personas que pueden ver señales y no va a pasar nada. Y no mire todo lo que vieron esa generación que salió de Egipto, vieron de todo y seguían duros. Y toda esa generación murió en el desierto. Entonces, ¿qué dice MacArthur con respecto a esto? Grandes señales. La misma frase se utiliza en relación con los milagros de Jesús, lo cual indica que el falso profeta hace señales que imitan de forma fraudulenta las de Cristo.
Satanás ya ha realizado obras sobrenaturales en el pasado. Bueno, antes de que me olvide. Por ejemplo, voy a tomar un nombre. Por ejemplo, Benny Hinn. ¿Ustedes sabían que uno de los sobrinos de Benny Hinn, él es reformado y él escribió un libro con respecto a los engaños milagrosos de Benny Hinn? Yo tengo hoy el libro. Él se llama Kobe Hinn. Y él habla de los engaños de su tío y de todo eso, de ese show de milagros que hace Benny Hinn y todo eso. Y él es reformado y él escribió un libro y él critica fuertemente a su tío, porque él estuvo adentro de toda esa organización milagrera que es la de Benny Hinn. ¿Sí? Y acuérdense que Benny Hinn dice que él fue a visitar la tumba de Katherine Kuhlman y que visitando la tumba de Katherine Kuhlman fue que recibió la unción de Katherine Kuhlman, imagínense. Así tal cual es lo que habla Benny Hinn. Entonces dice sí, así que debe usar su estrategia de falsos milagros para convencer al mundo de que el anticristo es más poderoso que los testigos verdaderos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Engañar. Y realmente las personas creen que ese es el poder de Dios porque hacen milagros. Y la gente va por multitudes, que estamos viendo a eso. La gente, la sana enseñanza, poquiticos. Pero un show de milagros llena. Mire Cash Luna. Miguel Núñez también no denunció esos eventos de Cash Luna con ese show que él hace también. Y eso sí, mire un evento de Cash Luna. Eso es un estadio repleto de gente. Porque donde hay señales y prodigios, la gente vaya. La gente vaya. Por ahí en YouTube hay un video de Miguel Núñez denunciando todo esto de Cash Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el falso profeta hará eso, sí, lo mismo Guillermo Maldonado con todas esas cosas. Hará todo esto, ¿cierto? Hará milagros, hará señales, prodigios fraudulentos y la gente se asombrará y dirá, wow, esto es de Dios. No, no. Recordemos que si alguien puede hacer caer fuego del cielo y no va conforme a la palabra, es una herejía. Dice, el contexto indica que el profeta falso produce todo el tiempo señales pirotécnicas falsas para convencer a los hombres de su poder. También es un intento descarado de imitar a los dos testigos. Entonces, MacArthur, ¿cierto? Él también habla de eso, muy de acuerdo con algunas partes que él habla, ¿cierto? De que este hombre, como vemos hoy en día, que se está viendo, es que hoy en día o sea, años atrás esto sería raro, pero es que nosotros estamos viendo una generación donde han aparecido milagreros por todos lados, ¿cierto? O sea, nosotros vemos hasta en los canales cristianos. Entonces no nos va a hacer raro que suceda. Los católicos también tienen sus sesiones de sanidades. Recordemos que el catolicismo desde hace tiempo ha venido ingresando al carismatismo y ellos también hacen sus sesiones de sanidad, sus sesiones de liberación, sus sesiones, hasta hablan en lenguas también. Entonces no nos parezca raro todo esto. El carismatismo también están los anglicanos, los luteranos, está hay judíos carismáticos. Kistemaker dice lo siguiente: el gran imitador realiza milagros comparables a los que hacen los siervos de Dios. Por ejemplo, las señales que realizó Elías fueron en verdad maravillosas. Recordemos que Elías pidió que cayera fuego del cielo y cayó. Probablemente este hombre va a hacer cosas sorprendentes. Que caiga fuego del cielo, es que dice el versículo, hará caer fuego del cielo. Invocó a Dios hablando de Elías y bajó fuego del cielo abrazando el sacrificio y la leña en el altar y sus piedras y hasta lamió el agua de la zanja que rodeaba el altar e hizo descender fuego del cielo para consumir los capitanes con 50 hombres cada uno. Quiere decir que veremos en algún momento también que esto puede suceder y que se levantará un falso profeta que hará cosas sorprendentes. Nosotros no nos podemos dejar llevar por eso, hermanos. Una persona que haga cosas sorprendentes, no nos podemos dejar. Mire lo que pasó con los magos que estaban con Moisés. Moisés hizo ciertas señales y estos magos imitaron estas señales hasta cierto punto. Hasta que ellos reconocieron, no, esto ya es el dedo de Dios. Pero hasta cierto punto, ellos llegaron a imitar. Es que desde muchos años atrás han aparecido personas que imitan señales, que imitan prodigios, que imitan cosas sorprendentes. A nosotros no nos puede hacer raro que esto también esté dentro del cristianismo y la gente corra por multitudes a través de esto. A ver, estos tipos de show. Es más, ahorita que el hablo de Guillermo Maldonado dice que mientras él habla, cae lluvia de oro
en el salón y que ellos han visto cómo hay lluvia de oro que cae en su salón, porque es el cristianismo el que nos estamos moviendo hoy en día, donde salen todas estas cosas. Entonces no nos haga raro, ¿no? Haga raro ver todo esto. Pero yo siempre coloco, no obstante, Dios sigue siendo poderoso y cuando la iglesia ora, Dios también puede hacer cosas portentosas y Dios también sana. Pero ya no es un don establecido en una sola persona, sino que Dios escucha la oración de la iglesia. Shilton dice con respecto a esto, buena parte de la definición de la idolatría, cierto, que habla el Catecismo Mayor de Westminster, virtualmente cada palabra del cual está referida abundantemente a las Escrituras es aplicable al carácter religioso de Israel durante los últimos días. Todos los pecados prohibidos en el segundo mandamiento consisten de concebir, aconsejar, ordenar, usar y de cualquier modo aprobar cualquier culto religioso no instituido por Dios mismo. Quiere decir que para Shilton este era el sistema religioso que estaba en el año 70, que estaba completamente corrompido, que estaba completamente tergiversado, que estaba llevando al pueblo de Israel a una ceguera total, porque esa generación que crucificó nuestro Señor Jesús fue una generación de judíos perversa y malvada. ¿Sí? No obstante, aún dentro de esos judíos, muchos se convirtieron al cristianismo. 15 al 16 dice, tal serían las señales que va a hacer este falso profeta que dice que se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. Hay una discusión ahí como que puede ser esa imagen, ¿cierto? Muchos dicen que puede ser que el anticristo sufrió una herida mortal y lo clonaron, no sabemos, que eso ya sería especular, pero solamente lo que la palabra nos dice es que una de las señales sorprendentes va a ser que este falso profeta de alguna forma va a ser como que el anticristo vuelve otra vez a resucitar. Recordemos que todo lo que hace Satanás es imitar todo lo de Dios. Quiere decir que eso también, que haga parecer como una especie de resurrección, va muy de acuerdo con la resurrección de Cristo. Recordemos también que hay una especie ahí como de trinidad satánica, ¿cierto? Donde Satanás es como el Padre, donde el anticristo es como el Hijo y donde el falso profeta es como el Espíritu Santo. Recordemos que Satanás todo lo imita, hasta el sello. Recordemos que va a haber un sello, ¿cierto? El Apocalipsis habla del sello de los creyentes, pero también dice que estos réprobos también habla que son sellados. Obviamente no va a ser literal como dicen los dispensacionalistas, pero Satanás todo lo imita. Y de alguna forma se le va a dar un tiempo donde probablemente el anticristo va a asemejar una muerte, no sabemos de qué forma, y va a volver a la vida, así como nuestro Señor Jesús. Pero es más o menos la idea que nos da acá. Entonces dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorara. ¿Me imaginas? Yo les voy a comentar, yo una vez prediqué sobre este capítulo hace muchos, pero muchos años, cuando era dispensacionalista, y yo me atreví a decir lo siguiente. Le dije, esto va a hacer que van a clonar el anticristo y este clonación va a ser un cuerpo sin alma y este cuerpo sin alma va a ser poseído por un espíritu que va a ser el espíritu Apolión. Ya imagínense hasta donde uno llegaba con todo eso. Pero tal cual hasta eso llegué. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estos versículos 16 y los hacia adelante sí que han generado polémica. Y más estamos en un momento donde las polémicas están a flor de piel. Recordemos que no hay nada de malo en una vacuna, hermano, ¿cierto? De hecho, en estos días Miguel Núñez, que ustedes saben que él es médico, infectólogo, algo así, yo no sé, algo así, él mismo publicó eso, no hay nada de malo en una vacuna. Hasta los propios cristianos reformados tienen sus precauciones con respecto a si se pondría la vacuna o no. Imagínense, ya tenemos esa duda también, ¿cierto? Porque como salió tanto diciendo que la marca de la bestia es la vacuna, por ahí no hacen sino colocar eso y últimamente la especulación va contra la vacuna, contra el 5G. Y el 5G, la vacuna, eso ya han llevado un montón de movimientos especulativos con respecto a eso. Pero no hay nada de malo en una vacuna. Pero hasta allá es donde va a llegar. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo todo el tiempo, cualquier cosa que sale, esto, cualquier cosa que sale, esto malo. Y que yo no sé qué.
y que ahora que porque la creó Rusia, que porque... Entonces, toda la pregunta que se ha hecho en estos días es, ¿usted se pondría la vacuna? Una pregunta que también nosotros tenemos que hacer. Imagínense, sí, ya hablan sobre todo eso. Sí, Balducin dice que la pondría bien. ¿No? Y es que no hay nada de malo en una vacuna. Y ustedes saben, hermanos, que han muerto un montón de pastores alrededor del mundo por COVID. Porque estaba mirando las estadísticas. Muchos pastores han muerto por COVID en este tiempo. Entonces, sigamos acá. A lo largo de la historia se ha dicho eso sobre ese tema, que la señal va a ser o en la mano derecha, que va a ser un microchip, o va a ser en la frente, o va a ser yo no sé dónde, pero eso es lo que se ha hablado en estos tiempos con respecto a eso, a lo largo de la historia, que el Internet era del anticristo, que todo es del anticristo, y uno, todo esto, miren, tanto el sello de Dios como el sello del anticristo tiene que ver más con cosas espirituales que con cosas físicas. ¿Listo? No tiene que ver nada con nada físico. Nosotros no esperemos un sello satánico físico, no esperemos una marca, no esperemos un tatuaje. Así como el Espíritu Santo sella a los que son de Dios, también Satanás hay una especie como, digamos así, de sello que son las personas reprobadas, pero no va a ser nada, nada físico. Recordemos bien lo que hicieron estos de Creciendo en Gracia. Este señor mandó a tatuar a todas estas personas con número 6666 ahí, y todos los de esto de cuando se llamaba Creciendo en Gracia tienen un tatuaje de 666, es que porque era una marca especial, imagínense. MacArthur dice, el falso profeta dará a la imagen del anticristo apariencia de vitalidad y la imagen parecerá emitir ciertas palabras para contradecir lo que en realidad sucede con los ídolos. Dice, su gentileza es una mentira porque es un homicida. Algunos gentiles serán librados para poblar el reino. Los judíos serán protegidos por intervención divina. Esto es una discusión grande. ¿Cómo sucederá esto? ¿Cierto? ¿Cómo sucederá? O sea, ¿qué va a pasar? Fue algo, un engaño entre el falso profeta y el anticristo. Va a ser que el anticristo va a enfermar y de alguna forma este hombre va a ser como una especie de resurrección. No sabemos, recordemos que hace tiempo salió ahí en televisión uno de estos pastores en África que son engañadores por montón, que resucitaba una persona y que se levantaba ahí como un zombie que se volvió viral. Probablemente va a ser un truco, un engaño, donde va a hacer que la gente se asombre y diga, wow, resucitó, y la gente se va a dejar otra vez llevar por la parte religiosa. Va a haber un momento donde también se va a volver otra vez a unir la parte religiosa y política, como se ha hecho en años post, digamos acá. Esperemos que es que está un poquito lento esto. Si tienen preguntas las pueden hacer o comentarios así como lo han estado haciendo también. Dice Gustavo, se ha llegado a satanizar todo. El problema es especular, es que se especula mucho, mucho se especula. Miren, hay un hombre que se llama ahí en internet, ¿cómo es que llama este hombre? Gary Lee, él también es muy dispensacionalista, no sé si no lo he escuchado. Gary Lee, él habla y saca videos todo el tiempo y que, es más, en estos días Estados Unidos firmó un tratado de paz con Arabia Saudita y él publicó en un video es que esto nos está acercando más al anticristo. O sea, todo, o sea, cualquier cosa que sucede con Israel es para especular. No sé si ustedes conocen a Gary Lee, él mantiene subiendo los videos ahí y en estos días ustedes saben que salió en las noticias que Israel firmó un tratado ahí con Arabia Saudita y entonces ya que esto nos acerca, que se están, imagínense, todo eso. Dice, tanto el texto griego como las traducciones presentan el poder de la bestia que sale del mar. La bestia que sale de la tierra trabaja tras bambalinas sin ninguna mención de su identidad. Es la bestia que sale del mar la que recibe toda la atención. Todo se hace a nombre suyo y para su provecho, porque es el espíritu del anticristo. Infundir aliento a la imagen de la bestia implica animación por medio de magia. De nuevo, infundir aliento a una imagen es una parodia de Dios que infundió el aliento de vida a Adán, ¿sí? Otra vez, o también puede ser la resurrección de Cristo. O sea, es una imitación. Recordemos que Satanás todo lo imita. Lo que va a suceder no sabemos con claridad qué es, pero va a ser como una imitación o lo que hizo Dios con Adán de darle vida
o también la resurrección de Cristo, pero Satanás lo imita todo. Avancemos aquí con Chilton, que dice. Dice Michael Trujillo, intervención divina no será el arrebatamiento. Hay que entender bien el arrebatamiento hasta que lleguemos allá. Recordemos que los dispensacionalistas como MacArthur creen en un arrebatamiento 7 años antes. Los postmilenialistas y amilenialistas creemos en un solo evento al final del tiempo, ¿cierto? El Señor Jesús vendrá y la iglesia será levantada a donde está nuestro Señor Jesús. El dispensacionalismo lo que habla es habla de un arrebatamiento antes, ¿cierto? Es el dispensacionalismo. Chilton dice con respecto a esto, todo esto en fin de cuentas servía los intereses de César contra Cristo y la iglesia, y por supuesto la marca de la bestia es la parodia satánica del Hijo de Dios en las frentes y en las manos de los justos. La marca de la sincera obediencia a la ley en pensamiento y obra, la marca de bendición y protección, la señal de que uno es santo al Señor. Israel ha rechazado a Cristo y está marcado con ello del todo de Roma. Ha dado su lealtad al César y es obediente a su gobierno y a su ley. Israel decidió ser salvado por el Estado pagano, persiguió a los que buscaban salvación a Cristo. Enfoquémonos lo que sucedía en el año 70. Para Chilton es que Israel se pervirtió al unirse con el César, con Roma, para perseguir a la iglesia. Y para ellos es como si fuera sellado, ¿cierto? Listo, vamos a mirar estos últimos versículos. 17 y 18. Lo que este versículo 16 y 17 del capítulo 13 sí es muy, o sea, se habla bastante. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, por años a uno le enseñaban, no se pueden dejar colocar el chip. Entonces, yo me acuerdo que movimientos dispensacionalistas decían, es que como uno no se puede dejar colocar el chip, va a haber un momento donde los cristianos nos tendremos que ir hacia los bosques, nos tendremos que ir hacia diferentes lugares, porque no vamos a poder ni comprar, no vamos a poder ni vender, porque solamente se podrá comprar y vender con un chip que tenga en la mano. Dice, ya no va a haber dinero físico, sino que todo va a ser digital. Obviamente vamos hacia eso, ¿cierto? Pero hasta ese punto llegamos. Pero a lo largo de la historia, cuando se dice aquí comprar y vender, está hablando de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿cierto? Hablando de que estas personas realmente van a tener un dominio o influencia satánica, y todo esto lo que está hablando es que ellos son sellados para el dominio de esa influencia, no porque se quiera hablar algo diferente a eso. Y entonces este versículo 18 termina, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número 666. Y este número 666 sí que es otra polémica histórica. ¿Qué quiere decir el 666? Para los postmilenialistas, ellos decían que al sumar las letras de Nerón en el alfabeto judío, recordemos que el alfabeto judío también tenía números y cada letra representaba una cantidad numérica, y al sumarlo ellos sí les da 666. Entonces, para los judíos de antes, para el postmilenialista decía que el nombre de Nerón, sumaba 666. Otros a lo largo de la historia han querido tratar de descifrar qué quiere decir ese 666 y le han dado y han buscado nombres, hasta han tratado de mirar qué nombre quiere decir ese 666, llevándolo a un punto cabalístico, qué nombre quiere decir, bueno, en fin. Muchos, de una forma más mesurada, dicen que el 666, recordemos que es así como hablamos de una Trinidad, recordemos que el número 3 es de la Trinidad, y entonces dicen que el 666 es la humanidad levantado como si fuera Dios. Entonces le dan como una especie de simbolismo. Estos últimos versículos del capítulo 3 son versículos muy, muy profundos que ha dado las posiciones históricas, todas las que quiera, pero entonces vamos a mirar qué realmente puede decir, para que vayamos finalizando esta parte acá. Dice, comprar ni vender. La marca del anticristo permitirá que las personas realicen compras de alimento y otros recursos básicos. ¿Por qué? Recordemos que MacArthur sí cree que va a ser algo físico, pero MacArthur es prudente. MacArthur nunca ha dicho que es un chip, que es una vacuna, pero él va de acuerdo con esa posición, que tiene que ser algo, pero él es prudente y él no se ha atrevido a abrir la boca, porque él les dice un dispensacionalista moderado. De pronto lo que nos pasa con Gary Lee, con Diamond, con MacArthur, es porque ellos dan o sea, ellos elevan la imaginación a una forma
que eso lleva a decir de todo, ¿listo? Pero él dice que tiene que ser algo que no va a permitir a las personas comprar algún alimento o algún recurso básico. Si la marca de identificación, los individuos serán excluidos del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales de sustento, ¿cierto? Entonces él va de acuerdo con eso, pero él no dice qué, solamente da como la idea. El número de su nombre. La bestia anticristo tendrá un nombre que será inherente a un sistema numérico específico. El texto no indica con claridad cuál será este nombre y el sistema numérico al que corresponde, ni cuál será su significado o importancia. O sea, también deja algo general, pero va muy de acuerdo como con la posición postmilenialista, que tiene que decir como con un nombre que tenga de acuerdo a un alfabeto, ¿cierto? Muchos han dicho que tiene que ser de acuerdo al alfabeto hebreo. Yo estoy más de acuerdo con una posición amilenialista que es algo más simbólico, que habla que es la humanidad levantada a quererse levantarse como la posición de Dios, ¿sí? Miremos lo que colocó aquí el hermanito Juan Goyeneche de Carballosa. Recordemos que Carballosa también es dispensacionalista. Dice así: el acercamiento más sensato, el texto de Apocalipsis 13 y 18, es aquel que entienda que Juan se está refiriendo al anticristo escatológico, quien como tal aún no ha hecho su aparición en el escenario de la historia. Cuando aparezcan las letras que componen su nombre, si se convierten en dígitos, totalizarán la cifra del 666. Puesto que Juan está hablando de un personaje futuro, carece de sentido exegético intentar buscar su cumplimiento en algún emperador romano, ya fuese Nerón, Calígula, Domiciano o algún otro. El apóstol se refiere a aquel que será la abominación desolador, ¿sí? No obstante, recordemos que los postmilenialistas, muchos de ellos dicen que fue Nerón, ¿sí? Porque dicen que es un hombre sumado. Aquí uno no puede colocar a especular qué tendrá, pero muchos que dicen que sí tendrá un significado numérico, ¿sí? Miremos una milenialista como Kistemaker, dice así: Satanás, por el contrario, enfrenta a la derrota y al juicio divino. En Apocalipsis, el número 6, esta es como la posición que en mi posición, ¿cierto? Me acerco más a ella, como un aspecto más simbólico, ¿cierto? Dice, el número 6 indica juicio. Al final del sexto sello, de la sexta trompeta y la sexta copa, la obra de Satanás acaba siempre en fracaso. El número de la bestia es 666, o sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Aunque el diablo ha tratado de eliminar a todo el pueblo de Dios desde la muerte de Abel hasta el presente, nunca ha tenido éxito. En este conflicto secular no es Satanás, sino Dios quien tiene el control. En conclusión, el número 666 pertenece a Satanás y no a algún individuo particular que haya realizado la obra del diablo en la historia. Igual, esos últimos 3 versículos de Apocalipsis 13 son muy profundos. Uno tiene posiciones con respecto a eso, entendiendo que también hay montones de posiciones, pero sí lo que uno le pide a las personas es tratar de no especular tanto. Es más, mire que Paul Washer es uno que dice, hay cosas que nosotros no vamos a saber de Apocalipsis hasta que sucedan, y es la verdad, hay cosas que nosotros no vamos a saber con realeza o precisión hasta que sucedan. Por eso es bueno estudiar todas las posiciones escatológicas, ¿cierto? Y Chilton, espérenme aquí un momentico, hermanos. Y Chilton dice lo siguiente, dice: ahora Juan proporciona a sus lectores una identificación de la bestia en una forma muy diferente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, como veremos, 666 literal. Es el valor numérico del nombre de Nerón César. Por ejemplo, Chilton es uno de los que cree que ese anticristo era Nerón. Entonces, para él, el 666 era el nombre de Nerón. Aunque esta es una solución conveniente y hasta ahora perfectamente correcta, también representa varios problemas. Si la bestia debe ser identificada con el Imperio Romano en general, más bien que con Nerón solamente, no cambia esto el número de la bestia cuando otro César esté en el trono. Además, ¿no es esto meramente un ejemplo de exégesis periódicos usando los periódicos del primer siglo? O sea, hablando que a pesar de que él está de acuerdo con que es Nerón, él también tiene algunas cosas que puede que no esté de acuerdo con eso. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a dejar hasta acá, hasta esta segunda bestia, para dentro de 8 días hablar de los 144.000. Estos 144.000 también sí que ha generado discusiones a lo largo de la historia, porque el capítulo 14 inicia hablando con estos 144.000.
que por ejemplo MacArthur dicen que son 144.000 judíos vírgenes, igual que Alducin, igual que Gary Lee, bueno, todos ellos creen que son judíos, de alguna forma vírgenes o apartados, ¿cierto? Vamos a estudiar cuáles son las posiciones históricas con respecto a esto. ¿Algún aporte adicional? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Me perdonan que es que me alborota de rinite, hermano. ¿Preguntas o aportes? Aprovechemos estos minuticos. Yo preví que Michael y Gustavo iban a preguntar. Oramos. Listo, entonces veremos a ver. Listo, entonces oremos. Bueno, Padre, gracias Señor por este capítulo 13. Hay cosas, Señor, que no comprendemos con claridad, pero te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento y podamos tener, Señor, una posición equilibrada en la interpretación, Señor, de Apocalipsis. Te pedimos seas tú guiándonos, enseñándonos, que sea también para nuestra edificación el entendimiento, Señor, de todos, Señor, estos textos, Señor, que están en Apocalipsis y que sean de edificación para cada uno, Señor, de los que estamos en este estudio. Te damos, Señor, a ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Cualquier cosa estamos ahí pendiente. Muchas gracias por estar ahí. Los espero dentro de 8 días. Hay que seguir fortaleciendo, que yo sé que está fuertecito. Estoy viéndolo desde diferentes posiciones, pero hay que terminarlo hasta el 22. ¿Sí? Ahí ya empezamos poco a poco y avanzando hasta que vamos llegando a otros temas. Dios los bendiga. Bendiciones.